En este capítulo vamos a analizar algunos conceptos de gratificaciones y de rentas accesorias. Veamos primero nuestra cita célebre de alguna persona famosa del mundo, como por ejemplo Confucio, que es un filósofo chino, que dijo: saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber. ¿Estaba Confucio o no estaba Confucio, caballero? Bueno, vamos a lo que nos convoca. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es la gratificación legal en este caso? La gratificación legal es un tipo de remuneración que corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Según lo indicado en el artículo 47 del Código del Trabajo, los empleadores que obtienen utilidades líquidas en su giro tienen la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores. Es decir, las empresas que tienen utilidades tienen la obligación de gratificar a sus trabajadores. ¿Cuáles son las modalidades de pago que existe para este pago, para la redundancia, para el pago de las gratificaciones? Hay dos formas en las cuales el empleador puede pagar la gratificación. Las dos formas las vamos a indicar a continuación. Según el artículo 47, que es donde están indicadas las formas de pago, se paga una proporción no inferior al 30% de las utilidades líquidas de la empresa que haya obtenido en el ejercicio comercial correspondiente, en el año comercial, ¿cierto? Si la empresa ha tenido utilidades, tendrá la obligación de pagar un monto de gratificación a los empleados que no sea inferior al 30% de las utilidades líquidas. Vamos a ver más adelante qué se considera utilidades líquidas. En esta modalidad de pago, el monto de la gratificación a pagar a cada trabajador se calcula de la siguiente manera. Se divide el 30% de la utilidad líquida por la remuneración general anual devengada, incluidos los trabajadores que no tienen derecho al beneficio de gratificación. Se divide el 30% de la utilidad líquida, que vamos a ver con la utilidad líquida, por la remuneración general anual devengada, y se incluyen también los trabajadores que no tienen derecho a este beneficio. Entonces, el 30% de la utilidad líquida, y tenemos que también tener el monto de cuánto es la remuneración general anual de todos los trabajadores del año. Entonces, el 30% de la utilidad líquida se divide por ese otro monto. Se obtiene un factor, y ese factor se multiplica por lo que el trabajador recibió en el año. De esa forma se obtiene el monto de gratificación que debe recibir el trabajador. Un ejemplo de cálculo de la utilidad líquida. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de utilidad líquida. Tenemos, o la empresa tiene un capital propio. En este caso, el ejemplo, es de 75 millones de pesos. Según el balance que se entregó al Servicio de Impuestos Internos, tiene una utilidad de 57.500.000 pesos. A esa utilidad se le resta el 10% del capital propio que dijimos anteriormente, que era de 75 millones de pesos. Entonces, a la utilidad que se informó al Servicio de Impuestos Internos, debemos restarle el 10% del capital propio, es decir, los 75 millones. ¿Cuánto es eso? 7 millones y medio. 7.500.000 pesos. Entonces, 57.500.000 pesos menos 7.500.000, la utilidad líquida es de 50 millones de pesos. De esta forma se calcula la utilidad líquida de la empresa para efectos de gratificaciones a pagar. Si tenemos una utilidad líquida de 50 millones de pesos y la ley dice que el empleador no puede pagar menos del 30% de la utilidad líquida, entonces calculemos el monto a pagar o el factor a aplicar a cada trabajador basado en que se va a pagar el 30% de la utilidad líquida. Si la utilidad líquida son 50 millones, el 30% de la utilidad líquida, ¿cuánto es? 15 millones, ¿cierto? Y el total de la remuneración devengada durante el año por todos los trabajadores, incluidos los que no tienen derecho, es decir, todo lo que se pagó por remuneraciones durante el año, en este caso, del ejemplo, sería de 33.150.150 pesos. Entonces, de acuerdo al procedimiento, ¿qué debemos hacer? Es dividir y sacar un factor entre la utilidad líquida, el 30% de la utilidad líquida, dividido por el total de las remuneraciones devengadas de todos los trabajadores del año.
Haciendo esta operación, nos va a resultar un factor de 0,4525. 0,4525. Entonces, supongamos que un trabajador durante el año obtuvo una remuneración anual de 2.545.000 pesos. Lo que debemos hacer es aplicar el factor que habíamos determinado anteriormente. El factor era 0,4525. Ese factor se multiplica por el monto de la remuneración anual del trabajador y nos da el monto de la gratificación a pagar al trabajador. Que en este caso, la gratificación corresponde a pagar 1.151.613 pesos. De esta forma, se calcula el pago cuando se aplica el modo o la modalidad del 30% de la utilidad líquida de la empresa. Hay otro sistema de pago que está indicado en el artículo 50 del Código del Trabajo, en que dice que como gratificación se paga al trabajador el 25% de lo devengado en el ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales con un límite de 4,75 ingresos mensuales. Es decir, ¿qué es lo que debiéramos hacer para hacer este cálculo? Debiéramos tomar el 25% de lo que el trabajador ganó durante el año. Debiéramos calcular el 25% de lo que el trabajador ganó durante el año y ese monto compararlo con 4,75 ingresos mensuales. Ese monto que da, habría que dividirlo por los 12 meses del año y eso es lo que se paga como gratificación mensual. Vamos a hacer ejercicio sobre esto. El hecho que el empleador pague anticipos, porque puede pagar mensualmente esto, o abonos a cuenta de gratificación, no significa necesariamente que ha optado por el sistema del artículo 50, conservando la facultad de optar por el sistema de prorrateo del artículo 47. Es decir, puede aplicar el 50 durante todo el año, pero al final de año dice no, vamos a aplicar el artículo 47, vamos a calcular el 30% de la utilidad líquida y vamos a determinar el monto a pagar a cada uno. Y todo lo que se pagó durante el año se descuenta de ese monto. Empleador y trabajador pueden llegar a un acuerdo y pueden pactar lo que estimen conveniente, siempre que no se infrinja el ordenamiento jurídico vigente y que no se constituya en renuncia de derechos. De esta forma, no existe inconveniente para que se acuerde el pago de anticipos con cargo de gratificación legal. Si se han pagado anticipos o abonos de gratificación, cuando se efectúe el pago definitivo, deben incrementarse en la variación del índice de precio del consumidor entre el mes anterior, aquel en que se efectuó el anticipo, y el mes anterior, aquel en que se concluyó el pago de la gratificación. Es decir, los pagos anticipos mensuales que estoy dando, los actualizo al momento del pago. ¿Cuáles son las condiciones que hacen exigible el pago de la gratificación legal? Es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos. Primero, que se trate de establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, empresas y cualquiera otros, o cooperativas. Que las empresas o establecimientos que se indicaron anteriormente, con excepción de las cooperativas, persigan fines de lucro. ¿Por qué se indica con excepción de las cooperativas persigan fines de lucro? Porque las cooperativas no persiguen fines de lucro. Pero hay otra condición que sí va a ser que estén obligadas a pagar gratificación. Que estas entidades se encuentren, que las empresas que hemos indicado anteriormente se encuentren obligados a llevar libros de contabilidad. Y dentro de esta condición caen las cooperativas. Están obligados a llevar libros de contabilidad, por lo cual esto los obliga a pagar gratificación. Y la otra condición es que se hayan obtenido utilidades o excedentes líquidos en su giro. ¿Cuáles son las características de la gratificación legal? Es un beneficio para el trabajador de carácter anual y el empleador está obligado a pagarla, a más tardar en el mes de abril del año siguiente al del ejercicio comercial, pudiendo pagar anticipos mensuales, bimensuales, trimestrales, como estime conveniente durante el año. Puede hacer esos pagos y después liquida el mes de abril, haciendo los descuentos correspondientes debidamente reajustados. Es un beneficio que está sujeto a la condición de que la empresa obtenga utilidades en el ejercicio comercial respectivo. Si no hay utilidades,
no está obligado el empleador a pagar gratificación. ¿Cómo se clasifican las gratificaciones? Atendiendo al origen, se clasifican en gratificación legal y gratificación convencional. La gratificación convencional, ¿qué significa? Primero, ¿qué significa la gratificación legal y gratificación convencional? La gratificación legal es la que se debe pagar de acuerdo a lo indicado en el Código del Trabajo. Y la gratificación convencional es la gratificación que se conviene entre empleador y trabajador. A su vez, la gratificación convencional, que se conviene entre empleador y trabajador, se clasifica o se subclasifica en gratificación convencional garantizada y gratificación convencional no garantizada. ¿Qué significa que esté garantizada? Que está en un contrato o en un anexo de un contrato de trabajo. ¿Y qué significa no convencional? Perdón, convencional, pero que no está garantizada, está convenida, pero no está garantizada en ningún documento. Solamente es una cosa de palabra. Es un acuerdo de palabra entre el empleador y el trabajador. Bien, veamos entonces cuáles son los descuentos, tanto previsionales como descuentos por impuestos que pudieran afectar a las gratificaciones. Las gratificaciones que se pagan, cualquiera sea su naturaleza, legal, convencional garantizada, convencional no garantizada, siguen la misma suerte que las demás remuneraciones, siguen el mismo camino, es decir, estarán afectas al pago de cotizaciones previsionales y también al impuesto único, que se pagan en las instituciones correspondientes, para el Fondo Retiro, en la AFP, para salud, en la ISAPRE o FONASA, ¿cierto? Y el impuesto único que se entera en la Tesorería General de la República, a través del formulario 29. Los anticipos que se paguen a cuenta de gratificación, ¿cierto? Que podemos pagar anticipos a cuenta de gratificaciones, después lo vamos a descontar, también están afectos a imposiciones e impuestos. Y la oportunidad de pago, la oportunidad legal para la declaración y pago de esos descuentos previsionales e impuestos es dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a su pago. Ahora, las instituciones permiten pagar a través de Previred las imposiciones hasta el día 13 y los impuestos también se pueden pagar hasta el día 20 del mes siguiente. Algunas consideraciones y alcances especiales en relación a las gratificaciones. Los contratos que tengan una duración de 30 días o menos, o la prórroga de estos, que sumando el periodo inicial no exceda, no pase los 60 días, no tienen derecho a gratificación. Se supone que lo que se está pagando lo considerado para pago en ese contrato está todo considerado. La Dirección del Trabajo ha dispuesto que procede incluir dentro del concepto de última remuneración mensual una gratificación convencional garantizada de monto equivalente o superior a la legal, que se pague mes a mes y por tanto que debe ser incluida en la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones por año de servicio y la sustitutiva de aviso previo. Es decir, cuando uno va a hacer un finiquito y tiene que pagar una indemnización, el monto a considerar como base para pagar ese finiquito debe considerar la parte que corresponda a la gratificación que se está pagando. Durante los periodos en que el trabajador, por cualquier circunstancia, incluida la huelga, no haya trabajado, no afecta su derecho a la gratificación, bastando solo que haya mantenido la vigencia de la relación laboral. Siempre tiene derecho al pago de la gratificación. En este caso, para el cálculo de la gratificación legal de los trabajadores que no trabajaron el año completo, por efecto de huelga o por otro concepto, debe considerarse exclusivamente el monto de las remuneraciones mensuales devengadas por estos en el periodo anual y no corresponde proporcionar la gratificación en el tiempo efectivo de prestación de servicios durante el periodo. Es decir, si el trabajador trabajó solamente de julio a diciembre, habrá que tomar como base de cálculo la remuneración que ganó en ese periodo. No se proporciona. La gratificación legal que debe pagarse a los trabajadores que están con licencia médica por enfermedad común o por cualquier otra causa debe calcularse considerando el subsidio a que ha tenido derecho.
como la persona está con licencia médica, tiene un subsidio que le paga la entidad correspondiente, ¿cierto? Hay que considerar ese pago para efecto de determinar el monto al cual se le va a aplicar el porcentaje. Otra característica de las gratificaciones es que no corresponde enterar el ingreso mínimo mensual con la gratificación legal. Es decir, yo no podría decir, si el ingreso mínimo mensual es hoy día 326.500 pesos, que eso lo voy a completar o complementar con un sueldo base de 250.000 y la diferencia voy a lograr con la gratificación. No. En este caso, la gratificación va sobre el ingreso mínimo mensual. En otros casos, en los cuales la renta o el sueldo supere el ingreso mínimo, sí puedo compensar, puedo indicar una renta anual o mensual que sea y que considere los dos conceptos. ¿Sí? Hemos visto un concepto de gratificación legal. Legal, convencional, convencional garantizada, convencional no garantizada. Pero también hay conceptos de rentas accesorias. Y también vimos que la gratificación legal es una renta complementaria a la remuneración mensual del trabajador. Pero también hay otros conceptos, que son rentas accesorias, y que también son complementarias a la remuneración mensual del trabajador, y que han sido pagados en distintos periodos de pago, en distintos meses. La gratificación legal que analizáramos tiene la condición de renta complementaria, pero como les comenté recién, también existen otros conceptos de pago que son considerados rentas complementarias a la remuneración del trabajador, y algunos de estos son los bonos de desempeño, las asignaciones, las bonificaciones, dentro de las bonificaciones, premios, participaciones, etc. Hay muchas rentas accesorias. La gratificación legal, que también es considerada una renta accesoria, como las otras rentas accesorias, tienen un cálculo especial del impuesto único. Por eso, cuando hicimos los ejercicios de liquidar remuneraciones a una renta baja, a una renta media y a una renta alta, solamente consideramos los conceptos que estaban en amarillo, ¿de acuerdo? En esas liquidaciones. Y dejamos fuera los conceptos que estaban en otro color. Y que yo les dije que esto lo íbamos a ver más adelante. Bueno, efectivamente el momento llegó ahora, porque estas rentas sí tienen un sistema especial de cálculo de impuesto único. Y lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Tal vez al principio les va a sonar un poco enredado, pero vamos a ir haciendo ejemplos, vamos a ir haciendo ejercicios que van a permitir clarificar este concepto. Y si aún las dudas persisten, pueden contactarse con nosotros para alguna consulta específica. El artículo 46, pero no del Código del Trabajo, sino que de la Ley de Impuesto a la Renta, recuerden que cuáles son los documentos que norman, que guían el tema de las remuneraciones de los trabajadores. El Código del Trabajo y la Ley de Impuesto a la Renta y los documentos y las leyes que hay especialmente en cuanto a previsiones. Entonces, el artículo 46 de la Ley de Impuesto a la Renta dice textualmente: tratándose de remuneraciones del número 1 del artículo 42, pagadas íntegramente con retraso, ellas se ubicarán en el o los periodos en que se devengaron, y el impuesto correspondiente se liquidará de acuerdo con las normas vigentes en esos periodos. Si analizamos un poquito esto, ¿qué dice? Recuerden ustedes, cuando vimos los conceptos de remuneraciones, ¿qué era remuneración o qué era sueldo? Está indicado en el artículo 42, inciso primero, en el número 1, ¿cierto? Entonces se está refiriendo a eso, tratándose de remuneraciones del número 1 del artículo 42, pagadas íntegramente con retraso. No quiere decir que no se le haya pagado cuando correspondía. ¿Qué significa íntegramente con retraso? Retraso. Significa que las rentas que se están pagando en este momento corresponden a un beneficio que fue devengado en un periodo determinado distinto al mes de pago. Por ejemplo, puedo pagar un bono, puedo pagar una participación que fue devengada entre enero del año y el mes de junio del año, y la estoy pagando en julio o la estoy pagando en agosto. No es ilegal, la estoy pagando con retraso. ¿Por qué? Porque fueron devengadas en ese periodo. ¿Qué significa devengado? Devengado significa que la renta está ganada, pero no ha sido pagada. Entonces, esa renta está ganada en ese periodo, pero aún no ha sido pagada. ¿Cuándo la voy a pagar? En el mes de junio o en el mes de agosto, y la estoy pagando con retraso. A eso se refiere. Pagadas íntegramente con retraso. Entonces dice, ellas se ubicarán en el o los periodos en que se devengaron.
y el impuesto se liquidará de acuerdo con las normas vigentes en ese periodo. Un poquito más adelante vamos a ir aclarando estos conceptos. En el caso de diferencias o saldos de remuneraciones o de remuneraciones accesorias o complementarias devengadas en más de un periodo y que se pagan con retraso, las diferencias o saldos que haya que pagar se convertirán en unidades tributarias y se ubicarán en los periodos correspondientes, reliquidándose de acuerdo al valor de la citada unidad en los periodos que correspondan. Parece un poco enredado, parece chino, a lo mejor está un poco, puede que el señor Confucio me diga, pero vamos a ver. De este cálculo que se ha hecho anteriormente van a resultar saldos de impuestos, y esos saldos de impuestos también se expresan en unidades tributarias mensuales, y se calcularán en el equivalente de dichas unidades del mes de pago de la correspondiente remuneración. Para los efectos de lo anterior, las remuneraciones voluntarias que se paguen en relación a un determinado tiempo, se entenderá que se han devengado uniformemente en dicho tiempo. Es decir, todos los meses igual. Es decir, si voy a pagar un beneficio, una remuneración voluntaria, accesoria, que se devengó, como dijimos antes, entre enero y junio, debo dividir uniformemente en esos 6 meses el monto de esta remuneración accesoria que estoy pagando. En base a lo que vimos anteriormente, el procedimiento para calcular el impuesto único que afecta a las rentas complementarias o accesorias, entendamos por esto lo que está gratificación legal, bonos, participaciones, todo ese tipo de cosas, que fueron devengados en distintos periodos de pago y se están pagando con retraso. Dice entonces que una vez determinado el monto en pesos que uno va a pagar, este monto en pesos se convierte en una cantidad de UTM del mes de pago. Entonces, si entre enero y junio ganamos 1.000.000 de pesos y me lo van a pagar en julio, me lo van a pagar en agosto, ese 1.000.000 de pesos debo dividirlo por el valor de la unidad tributaria mensual, UTM, del mes de julio o del mes de agosto. Y eso me va a dar un monto en UTMs. Ese 1.000.000 de pesos se me va a convertir en una cantidad en UTMs. Esa cantidad de UTMs, que corresponde al 1.000.000 de pesos, la voy a dividir en los periodos en los cuales fue devengado. Es decir, en este caso, de enero a junio, son 6 meses, entonces esa cantidad de UTMs la voy a dividir por los 6 meses. Y a cada mes le va a corresponder un sexto de ese monto de UTM en UTMs. Entonces, cuando ya tengo ese valor en UTMs en cada uno de los meses, debo transformar esa UTM en pesos al valor de la UTM de ese mes correspondiente. Es decir, la proporción que se me fue a enero en UTM, lo transformo en pesos al valor de la UTM del mes de enero. Igualmente hago con la de febrero, con la de marzo, con la de abril, con la de junio. La transformo nuevamente en pesos. Ese monto en pesos debo sumarlo cada uno de los meses a la base tributable determinada y por la cual se pagó impuesto. Y voy a determinar una nueva base tributable. Esa nueva base tributable que se determinó, se le calcula un nuevo impuesto único. Por ejemplo, si en enero tenía una base tributable X y pagué un impuesto único de 100, con este agregado que le estoy haciendo, el impuesto único me sube a 150. Con este cálculo, le resto el impuesto que ya pagué, que fueron 100, que ya están pagados en el mes de enero. Entonces me va a dar una diferencia a pagar de 50. Esa diferencia de 50 que me queda por pagar, la vuelvo nuevamente a transformar en UTM. Esa diferencia de impuestos de 50 se me transforman en UTM al valor de la UTM del mes que corresponda. Si es en enero, con el valor de la UTM de enero. Si es en abril, con el valor de la UTM de abril. Y mes a mes voy determinando cuántas UTMs de diferencia de impuestos tengo que pagar. Al final del periodo de los 6 meses voy a tener una diferencia en UTM por pagar de impuestos por enero, por febrero, por marzo, por abril, por mayo, por junio, ¿cierto? Entonces, estas diferencias en UTM que se me dieron para pagar como impuesto único, las sumo en UTM y me dan un valor total en UTMs, unidades tributarias mensuales, de diferencia que debo enterar por efecto de esta liquidación de impuestos, debo enterar en el fisco, en la Tesorería General de la República.
Tengo un valor en UTM. ¿Qué debo hacer con ese valor en UTM? Transformarlo en pesos, multiplicando ese valor en UTM por el valor de la unidad tributaria mensual del mes de pago. En este caso, por la unidad tributaria, el valor de la unidad tributaria mensual del mes de julio o del mes de agosto. Y ahí me va a dar el valor en pesos que debo enterar en la Tesorería General de la República. También a través del formulario 29, al mes siguiente en el cual se hizo el pago. Ahora veámoslo en un ejemplo, para ver si se clarifica algo. Primero, ¿qué necesitamos para el cálculo? Lo primero que necesitamos saber es el monto de la remuneración accesoria que se va a pagar. Son 5.400.000 pesos. ¿Cuándo se devengó este monto? Se devengó de enero a junio de un año. Del año pasado, por ejemplo, puede ser. Entonces necesitamos saber monto, el periodo de devengamiento, en qué periodo se devengó, y necesitamos saber también las bases tributables mensuales sobre las cuales se pagó impuesto único desde enero a junio, mes por mes. También necesitamos tener otro antecedente, que es el valor de la unidad tributaria mensual, desde enero a junio. Y también necesitamos tener las tablas de impuesto único de segunda categoría, que va a afectar esta renta desde enero a julio, por el mismo periodo, transformadas en pesos. Entonces recuerden que la tabla de impuesto único la tenemos en UTM. Para transformarla en pesos, debemos multiplicarla por el valor de la UTM, unidad tributaria mensual, de cada mes que estoy calculando. Si voy a calcular el impuesto único de enero, debo la tabla de impuestos en UTM, llevarla a pesos en base al valor de la unidad tributaria mensual del mes de enero, igualmente con febrero y con los meses que siguen. Entonces, el procedimiento aquí lo tenemos en los 8 pasos que hay que dar, que es deflactar el monto mensual determinado. Deflactar significa llevar al valor del mes correspondiente, ¿ya? Estamos pagando en junio, puedo pagar en el mismo mes de junio y también necesito reliquidar para atrás. Estamos pagando en el mes de junio y debo llevar ese valor que corresponde al mes de junio, por la división que estoy haciendo, deflactado al valor que corresponde en ese mes. Es decir, 100 pesos de junio o de julio no es lo mismo que 100 pesos de enero o de febrero. Y eso lo hago a través de las UTM, las unidades tributarias mensuales, que es lo que explicamos anteriormente. El paso 3 es determinar la base tributable mensual, ¿cierto? Tenemos el monto, tenemos los datos. El paso 4 sería la determinación de la nueva base tributable, sumándole a la base tributable que ya había, sumándole lo que corresponde por esta renta accesoria. Teniendo la nueva base tributable, en el paso 5 debo determinar el nuevo impuesto único. En el paso 6, una vez que tengo determinado este nuevo impuesto único, debo tener el impuesto único del mes y restárselo. En el paso 7, le voy a restar el impuesto único del mes y me va a dar el impuesto único a pagar por esa renta, pero deflactado, porque lo tengo en pesos del mes de enero. Entonces lo que debo hacer es llevarlo a valor UTM y después inflactarlo al mes de pago de la remuneración accesoria. Ese es el procedimiento. Si ustedes van siguiendo este procedimiento paso a paso, van a llegar a determinar claramente cuánto corresponde pagar el impuesto único y el monto líquido a pagar correctamente por efecto de una gratificación de una renta accesoria. Los sistemas computacionales de liquidación de remuneraciones hacen este cálculo internamente, pero ustedes ven la cantidad de información que hay que entregar, la cantidad de información que hay que manejar y que habría que ingresar en el computador. Entonces, si queremos estar seguros, y esa es la finalidad de este curso, hay sistemas que hacen las liquidaciones. Ustedes apretan un botón y salen las liquidaciones. Pero estamos seguros que está bien. Estamos seguros que se ingresaron bien los parámetros, los porcentajes de AFP, las tablas de impuesto único, valor de la UTM. ¿Está bien ingresado? Ok, claro, los sistemas computacionales hacen el cálculo, pero los cálculos lo hacen en base a la información que uno ingresa al computador. Y si uno se equivocó en ingresar un dato, le va a salir todo el proceso malo. Es decir, la finalidad de este curso es que ustedes entiendan y sepan cómo calcular una remuneración. ¿Para qué? Para que ustedes saquen alguna muestra, una remuneración baja, una media, una alta, y hagan el cálculo manual, siguiendo este procedimiento, siguiendo estos pasos, todo lo que se le ha ido enseñando en este curso. Y ese resultado lo comparan con lo que le está dando el computador. Si la muestra está bien, quiere decir que el computador está trabajando bien. Primero, que ustedes ingresaron bien, o que las
personas encargadas ingresaron bien, todos los datos correctos. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el desarrollo de esto? Eran 5.400.000, ¿cierto? Entonces, en el paso 1, ¿qué es lo que hicimos? Los 5.400.000 lo dividimos por 6. Entonces, 5.400.000 dividido por 6 me da 900.000 pesos. Es decir, cada uno de los meses, desde enero a junio, este señor devengó 900.000 pesos, pero que no se le pagaron en ese momento, se le pagaron con retraso, o en junio, o en julio, o en agosto, ¿cierto? El paso 2 que decía, debemos deflactar este monto, porque estos 900.000 pesos son del mes de junio, estaba con la UTM del mes de junio. Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor de los 900.000 pesos y lo divido por el valor de la UTM del mes de junio y lo multiplico por el valor de la UTM del mes de enero y por el valor de la UTM del mes de febrero y por el UTM del mes de marzo. Y así voy teniendo el monto deflactado, es decir, miran el cuadro, se transformaron en 888.441 pesos. En abril, los 900.000 pesos eran 889.305. ¿Cómo se calculó esto? Multiplicando, dividiendo primero los 900.000 pesos por el valor de la UTM del mes de junio y multiplicándolo por el valor de la UTM del mes de enero, o del mes de abril, o del mes de marzo, el que corresponda. Y van a tener estos valores haciendo ese cálculo. Los valores de la UTM los tenemos en un cuadro anterior que les mostré. Paso 3, ¿qué dice? Debo tomar las bases tributables, que también me las dieron, también las tengo. En enero fueron 2.405.000 y así sucesivamente, hasta llegar al mes de junio, que fueron 2.556.000. Paso 4, sumo la renta accesoria deflactada a la base tributable del mes que correspondía, enero, febrero, marzo. Y me va a dar una nueva base tributable, que está en el paso 4, que en este caso son 3.293.941 en enero, y en junio son 3.455.655. ¿Cuál sería el paso 5? El paso 5 es determinar el nuevo impuesto de esa nueva base, que también está calculado ahí. ¿Cómo calculé eso? Llevando cada uno de los montos a la tabla de impuesto único del mes que corresponda. Recuerden cuando hicimos las liquidaciones de sueldo, transformábamos en pesos la tabla de impuesto único en UTM. Lo mismo tenemos que hacer acá mes por mes y lo vamos a incluir en el tramo que corresponda, vamos a aplicar el factor y le vamos a restar el monto que se puede rebajar. Entonces tenemos un nuevo impuesto único. Y ese nuevo impuesto único incluye la renta que ya se me pagó, más la renta accesoria que se me está calculando en este momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ya tengo un impuesto único pagado por la renta que ya se me pagó, en la base tributable que se me determinó en cada uno de los meses anteriores, tengo que restarle ese impuesto único. Resto ese impuesto único y en el paso 7 voy a tener la diferencia entre el nuevo impuesto único y el impuesto único que ya pagué. Mes por mes, es decir, los tengo deflactados. En el paso 6, los tengo deflactados. En el paso 7, en el paso 8, en el paso 7 están los meses deflactados. En el paso 6 están los meses, la diferencia mes por mes. En el paso 5, entonces, tenemos el nuevo impuesto único. En el paso 6 tenemos el impuesto único ya pagado. En el paso 7 tenemos la diferencia de impuestos entre el nuevo impuesto calculado menos el paso 6, que es el impuesto ya pagado, nos va a dar el paso 7, que es la diferencia de impuestos a pagar, pero deflactada, es decir, a valor de moneda del mes correspondiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Paso 8, inflactar ese valor. ¿Cómo? Dividiendo la cantidad que da el paso 7 por el valor de la UTM del mes que corresponda. Por ejemplo, los 145.597 pesos los divido por el valor de la UTM del mes de enero. Y esa cantidad de UTM que da, la multiplico por el valor de la UTM del mes de junio. Y me va a dar el valor inflactado. Y así, mes por mes. Es decir, en febrero, tendría que tomar los 240.210 pesos del ejemplo, dividirlo por el valor de la UTM del mes de febrero y multiplicarlo por el valor de la UTM del mes de pago, que sería en este caso el mes de junio. Y los 140.210 pesos se me convierten en 142.606 pesos. Y así voy haciendo este cálculo mes por mes, hasta que al final voy a sumar el paso 8 y voy a tener el impuesto único reliquidado a pagar por este concepto. Entonces, la liquidación de sueldo o la liquidación del bono a pagar va a ser el total del bono bruto. ¿Cuánto estoy pagando de bono bruto? 5.400.000 pesos. Menos
el impuesto único reliquidado de 928.428 pesos. Es decir, este caballero lleva un líquido a pago de 4.471.572 pesos por ese bono que se le está pagando. Los 928.428 pesos de impuesto único reliquidado hay que ingresar a la Tesorería General de la República a través del formulario 29 al mes siguiente del mes de pago. Ese sería el proceso. Si le resultó complejo, no se preocupe. A continuación, en el próximo capítulo, vamos a hacer ejercicios sobre esto, siguiendo este mismo procedimiento. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Bien, ¿qué te ha parecido el tema tratado en este video? Si te ha parecido interesante, te invitamos a seguirnos en los próximos videos en los que tocaremos otros aspectos relevantes que afectan al proceso de remuneraciones y con los cuales irás incrementando y complementando tu conocimiento en el tema, lo que te permitirá desempeñarte debidamente en esta actividad de la empresa. Además te recordamos que cada uno de los videos tiene un material escrito como complemento, el cual podrás adquirir y también obtener mayor información ingresando al link que está más abajo en la página y o escaneando el código QR. Si necesitas una certificación, también podrás obtener la información necesaria según lo indicado anteriormente. Recuerda inscribirte, dejar un like y o un comentario. Nos vemos en el próximo video.